porque en eso se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a, vamos a, vamos a volver a plantear el mismo ejemplo, hipotético. Estamos hablando de hipotética. Bueno, no me recuerdo quién había dicho que tenía su gimnasio, pero póngase que fuera Andy, ¿ah? O Abner. Creo que ahorita ya no apareció Andy, entonces dejamos que sea Abner el que tenga el gimnasio, ¿va? Entonces, tiene un gimnasio, ¿va? Pero él quiere hacer un chanchullo, quiere hacer una trampita para atraer a sus clientes al gimnasio. Y agarra un montón de gordos, no vamos a decir de gordos, agarra un montón de personas pesadas y dice, mire cuánto pesa este grupo antes de la prueba. Y en promedio pesan 200 libras. O solo una persona, o agarra un grupo, no importa, pero agarra un grupo y en promedio pesan 200 libras. Después las mete al régimen de ejercicios y al final, cuando termina el régimen de ejercicios, ya no agarra a las mismas personas, sino que agarra a otras más flaquitas. Y dice, mire, después del régimen de ejercicios, el peso promedio fue de 130 libras. Bajaron 70 libras en promedio. Era de 200 al principio, ahorita solo están pesando 130. Ese gimnasio sí es un gimnasio que hace milagros. Pero ahí hay un error, porque probablemente las personas que presentó al inicio no son las mismas que presentó al final. Entonces no está mintiendo, pues. La investigación está mintiendo porque, de hecho, para que la investigación fuera confiable, a la misma persona que le midió el peso antes del régimen de ejercicios, debió medirle el peso después del régimen de ejercicios. Entonces sí, ya es una comparación en pareja, el dato antes y el dato después. ¿Se da cuenta más o menos cómo va girando la cosa? ¿Ah? Entonces, en métodos, aquellos que hay un factor que liga los datos, en este caso la persona propiamente era la que ligaba el peso del antes y el peso del después. No se podía medir el peso de Juan antes de los ejercicios y el peso de Pedro después de los ejercicios y hacer la comparación entre los dos. No se puede porque son personas diferentes. Había que comparar para cada persona el peso del antes y el peso del después. Por eso es que los datos van apareados, van en pareja. ¿Ah? Le voy a poner otro ejemplo y dado este ejemplo ya nos dedicamos a resolver el caso que está planteado. Le voy a poner un ejemplo. Yo quiero comprobar que el año pasado fue más seco que el año antepasado en términos de clima. Yo quiero comprobar que digamos que en el año 2018, no, perdón, 2019 cayó más lluvia que en el año 2020. Y yo digo, bueno, el año 2020 fue muy seco. Yo voy a probarles que el año 2020 fue muy seco. Y entonces agarro valores de lluvia del año 2019. Y como yo quiero ahí más o menos torcer la cosa, chanflear la cosa a mi beneficio, entonces digo, para el año 2019 voy a ir a tomar la medida de cuánto llovió en Cobán, cuánto llovió en Varías, Huehuetenango, cuánto llovió en Morales y Zabal, ¿ah? Cuánto llovió en Santa Lucía, Escuintla, lugares muy lluviosos. Y para el año 2020 voy a ir a medir cuánto llovió en Zacapa, cuánto llovió en El Progreso, cuánto llovió en qué sé yo, y entonces agarro lugares secos y digo, ¿ya vieron que llovió más en el año 2019 que en el año 2020? El año 2020 fue muy seco. ¿Qué estoy haciendo? Agarrando datos diferentes, agarrando datos con mucha humedad del año 2019 y agarrando datos de lugares donde no llueve en el año 2020. San Agustín, Acazahuastlán. ¿Sí? Entonces, esa investigación es mala. ¿Qué debía haber hecho yo? Agarrar los mismos lugares para los 2 años. ¿Cuánto llovió en el 2019 en Cobán? ¿Cuánto llovió en el 2020? ¿Cuánto llovió en el 2019 en Huehuetenango? ¿Cuánto llovió en el 2020? ¿Cuánto llovió en Zacapa en el 2019? ¿Cuánto llovió en el 2020? En ese caso, el lugar geográfico es el factor que está ligando los datos, que está
determinando que los datos deben de ser tomados en pareja. Siempre entonces hay un factor, cuando se toman comparaciones en pareja, siempre hay un factor que determina el por qué los datos no deben de ser evaluados en cualquier orden, sino cada dato comparado con su propia pareja. Ahí es donde cobra valor, donde cobra validez la prueba de medias apareadas. Entonces, este es el caso que estamos proponiendo aquí. Aquí se estaba probando un suplemento alimenticio en vacas productoras de leche. Entonces, lo que se hizo fue medir cuánto producían las vacas de leche antes de aplicar el suplemento y cuánto producían las vacas de leche, cuánta leche producían después de aplicado el suplemento. Pero para que no se produzca ningún chanfle, para que no se produzca ninguna trampa, entonces debemos agarrar las mismas vacas. O sea, cuánto producía la vaca X antes del suplemento y cuánto producía la misma vaca X después del suplemento. Eso nos quita el factor de variación que sea la vaca la que esté produciendo más o menos leche, más leche o menos leche, sino que es el suplemento el que va a determinar si hubo variación en la producción que cada vaca tuvo. Entonces, en casos donde se evalúan condiciones de antes y condiciones de después de cierto tratamiento, ahí es apropiado hacer la comparación por pareja. Porque usted no va a comparar antes de la aplicación del suplemento una Holstein y después de la aplicación del suplemento una Jersey. ¿Ah? De repente tienen diferente nivel de producción. Entonces hay que agarrar las mismas vacas antes y después. Ahí es donde cobra sentido, les decía, que las comparaciones vayan ordenadas por pareja, en el antes y el después. Entonces, esto es lo que se generó en nuestra investigación. Se estaba tratando de determinar si un suplemento X, un suplemento alimenticio, hacía que variara la producción de leche en esa finca, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces resulta que en el experimento se tomaron estos animales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vacas, y se les midió su producción pretratamiento, quiere decir antes de aplicar el tratamiento. Esto era lo que estaban dando en litros de leche por día. Y post-tratamiento, esto era lo que estaban dando la misma vaca, por eso se agarra la clasificada con un número cada vaca, ¿sí? Para que se sepa que es la misma la que vamos a medir antes y después. Están identificadas con un número. Entonces, a esta vaca se le midió su rendimiento de leche antes y su rendimiento después. A esta vaca se le midió su rendimiento antes y rendimiento después. Entonces se construye una tabla donde el objetivo es colocar los datos apareados. Por eso se llama medias apareadas. Apareados o por parejas. ¿Sí? Y luego lo que se hace es una resta. Entonces, por favor, agarre su calculadora. Agarre su calculadora y empieza a restar. Agarre su calculadora y empieza a restar. Y colocamos la diferencia en la última columna. Eso sí, cuando se hace esta operación, la resta se puede hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa, pero siempre se debe hacer en el mismo sentido. Si usted eligió hacerla de izquierda a derecha, pues en todos los casos va a restar de izquierda a derecha. Si usted eligió restar de derecha a izquierda, o sea, lo que se obtuvo después menos lo que se obtuvo antes, pues todos los casos los va a restar en la misma dirección. Entonces, en este caso, ya que lo tenemos de primero el pretratamiento y después el posttratamiento, entonces vamos a hacer una resta de izquierda a derecha y vamos a colocar el signo que le corresponda. Es decir, en el primer caso, 9.55 menos 10.75, entonces el resultado sería menos 1.2. ¿Sí? Quiero que usted vaya haciendo su cuadro, no solo que lo vaya viendo, porque después le voy a preguntar que usted me diga qué resultado le dio. Chin, ya me recordé que aquí el PowerPoint no me deja escribir, pero vamos a ver. Mejor me voy a llevar esto me lo voy a llevar a la pizarra, que es más fácil trabajar con la pizarra. Entonces voy a cambiar de pantalla y vamos a poner la pizarra. Está la pizarra, aquí está la pizarra. Vamos a poner la pizarra. Entonces aquí
porque el PowerPoint es mañoso, no me deja escribir. Vamos a ir a poner los datos. Bueno, permítame, ahí está. Entonces ahora sí, voy a capturar los datos para llevarlos allá. Porque el PowerPoint se porta mal conmigo. Bueno, voy a llevar los datos a la pizarra. Aquí están. Y sí ya podemos trabajar mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo las diferencias. En el primer caso, la diferencia fue de menos 1.2. Recuerde que puedo restar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre mantener la misma, digamos, la misma resta, la misma forma de restar. Entonces aquí sería menos 1.2. ¿Ah? Seguimos operando de ahí en adelante. 8.6 menos 11.3. Quiero que usted vaya haciendo su cuadro también, porque este cuadro ya no va a estar en la presentación. Por eso lo estoy haciendo en la pizarra. Esa pizarra ya no la traslado a la presentación. Quiero que usted vaya haciendo sus operaciones. Aquí es menos 2.7. Y si hay algún error que yo cometo, pues usted lo corrige. Me lo corrige, ¿verdad? 10.25 menos 12.60 me da menos 2.35. ¿Sí? Menos 2.35. 12.20 menos 12.80 me da menos 0.60. La mayoría son valores negativos porque estoy restando de donde se supone que tenían menos producción a donde tenían más producción. Por eso es que están dando la mayoría de valores negativos. 9.5 menos 11.75 me da un valor de menos 2.25. ¿Sí? 11.32 menos 10.10. Aquí hay una situación. Este valor es positivo. Da 1.22. ¿Qué significa que aquí el valor fue positivo? Significa que la vaca, en lugar de aumentar su producción, bajó. Puede suceder. ¿Ah? Entonces esta vaca, después de que se le aplicó el suplemento alimenticio, bajó su producción. 10.45 menos 10.35. Básicamente es 0.1, ¿verdad? 8.75 menos 11.40 me da menos 2.65. Y así vayan completando su cuadro. Menos 2.65. Y si hay algún error, pues entonces me lo indica. Épale, era menos 2.65. Voy a corregir de una vez. Menos 2.65. Bueno, 9.60 menos 9.60 lógicamente da 0. ¿Va? Aquí no hubo ninguna diferencia. Quiere decir eso. La vaca siguió dando la misma producción el antes y el después. 11.80 menos 10.25. La de abajo todavía es vaca. 1.55. Esta también bajó su producción de leche en lugar de aumentarla. Ya vieron. La diferencia es de 1.55. Quiere decir que daba más leche antes de que le aplicaran el suplemento. Y la última, 12.9 menos 12.85. Casi que lo mismo, ¿va? Hay una diferencia de 0.05 litros. ¿Ah? Entonces, bien. Estos son los resultados que hemos obtenido. Ahora lo que toca es sumar las diferencias. Estas son las diferencias. Quiere decir, ¿qué diferencia hubo en cada pareja de datos entre el antes y el después? Y ahí está la diferencia, que como le digo, usted puede restar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero siempre mantener
la misma línea y conservar los signos. Entonces decimos menos 1.2 menos 2.7 menos 2.35 menos 0.6 menos 2.25 más 1.22, si es positivo. Este también es positivo, ¿verdad? El siguiente es 0.1 positivo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias. Menos 2.65 el siguiente. Y más 1.55. Y más 0.05. La sumatoria me da un valor de, cuando yo sumo las diferencias, me da menos 8.83. Me corrigen si hay algún error, pero sí quiero que todos verifiquen si está correcta esa operación. Menos 8.83 es lo que a mí me está dando esta suma de las diferencias. Igual me dio eso, ingeniero. Eso da, dice. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora hay una cosa más, hay un cálculo más que hacer antes de proceder a plantear todos los pasos de la prueba de hipótesis. Voy a calcular el promedio de las diferencias y voy a calcular también la desviación estándar de las diferencias. Entonces, el promedio de las diferencias, o si usted quiere la varianza de las diferencias, pero voy a calcular primero el promedio de las diferencias. Entonces voy a decir aquí, diferencia media va a ser la suma de diferencias, la sumatoria de las diferencias, dividido entre n. En promedio, ¿qué diferencia hubo entre el antes y el después? Entonces aquí yo digo, la suma de diferencias me dio menos 8.83. Menos 8.83. Y el número de datos es, ¿cuántos datos son? ¿Cuántos animales son? 1, 2, 3, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos son ustedes? Son 11, ¿verdad? Sí, 11, ingeniero. Sí, ingeniero. Son 11 porque el último también cuenta. Lo que pasa es que ahí le salió línea diferente, pero sigue siendo una vaca. Entonces es dividido entre 11. Entonces cuando hacemos la división, nos da menos 0.80 aproximadamente. Aproximadamente el promedio es de menos 0.80. ¿Ah? Con algunos cuantos decimales más. Bien, y ahora vamos a hacer la varianza. La varianza, ustedes se recordarán del principio de su curso de estadística, cómo se calculaba la varianza. Solo que ahora en lugar de la variable X tenemos la variable D. Entonces la varianza para la variable diferencias sería sumatoria de D cuadrado. Ojalá se recuerde porque yo les hice una promesa. El que no se sabía la varianza no merecía ganar estadística. Entonces, sumatoria de desviaciones al cuadrado menos sumatoria de desviación. Ah, chucha. Entonces necesitamos otra columna. Entonces vamos a borrar ahí, vamos a borrar esta partecita porque hay necesidad de agregarle otra columna a nuestra tabla. O tal vez lo que vamos a hacer es mover más. Ah, no. Sí, ojalá se pueda mover el cuadrito un poquito para dar lugar a que haya otra columna. Un poquito para arriba porque si usted se da cuenta puse los valores encima. Ya nos están viendo. Ahí está. Bueno, sí, voy a borrar un poquito porque necesito agregar una columna adicional. Esta columna
Entonces, vamos a ver aquí. Esta columna adicional va a ser la columna de las diferencias al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner diferencia media y tu corrido. Y aquí vamos a agregar una columna a nuestra tabla. Esta columna va a contener, repito, ¿sí? Hasta acá. Va a contener nuestros valores al cuadrado. Ahí me voy por otro lado. Un poquito más grande. Entonces, ¿por qué? Porque los valores de las diferencias al cuadrado me van a me van a servir para calcular la varianza. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado y aquí vamos a tener una columna de diferencias al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan calculando los valores al cuadrado y después le voy a pedir a uno de ustedes que me dicte esos valores. Bueno, teníamos que tener otra columna porque a mí me sirven las diferencias al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Fíjese que las diferencias al cuadrado se van a convertir todas en valores positivos, porque siempre que elevamos un valor al cuadrado va a dar un valor positivo. 1.44. 7.29. 5.52, le vamos a poner en forma aproximada. 0.36. 5.06, también en forma aproximada. Dos decimales nada más. 1.49. Sí, quiero que todos lo hagan, les dije, porque quiero que me corrijan si me equivoco en algún valor. 0.01. 7.02. Aquí es 0. 2.40. Quiero que sumen esos valores, por favor. Y esto me daría, bueno, siempre lo vamos a poner, me da un valor muy pequeño, lo vamos a poner para que no se quede sin valor, no se quede como 0. Pero vamos a poner este último valor haciendo que va a ser 0.003, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, quiero que esté haciendo la suma, por favor. Me confirman, yo tengo 30.62, 3. No, no, perdón. Es
30,59,3. Por favor, ¿me confirma alguien? Sí, la es, ingeniero. Así, 30,59,3. así es, ingeniero. Gracias. Bueno, ahora sí, este cálculo lo necesitábamos porque sí, me están confirmando así, ¿va? Bueno, este cálculo lo necesitamos porque necesitamos calcular la varianza de esas diferencias. Entonces, la varianza de las diferencias va a ser, ¿recuerda usted? Sumatoria. Ay, Dios mío. Va a ser, agarro dos puntas al mismo tiempo, eso es lo que pasa. Entonces, dijimos sumatoria de x al cuadrado, solo que en este caso no va a ser x, sino d, menos sumatoria de d elevado al cuadrado, dividido n, y todo dividido, recuerde que esa es una muestra, no es una población, dividido n menos 1. Entonces, esto me va a permitir a mí obtener la varianza. Sumatoria de d cuadrado, ya para eso tenía el valor 30,59,3. Menos sumatoria de d elevado al cuadrado, menos, aquí sería menos 8,83 elevado al cuadrado, dividido n, que es el número de diferencias, son 11, y todo dividido entre n menos 1, o sea, 10. ¿Verdad? Quiero que lo operen ustedes. Algunos ya lo operaron. Creo que me están sugiriendo ahí respuestas, pero opérenlo todos. Si no estoy mal, me da 2,35. Ustedes corroboran y verifican, por favor, esa varianza. Recuerde que la varianza siempre tiene que dar positiva. Nunca una varianza puede ser negativa. Si la varianza en algún momento les da negativa, eso le representa que cometieron un error de cálculo. Nunca, nunca debe dar varianza negativa, ¿verdad? Siempre va a ser positiva y ese es un indicador de que no hay problema, ¿verdad? Entonces, nos hemos tardado mucho esto, pero sí quería hacer, no solamente presentarle los resultados y que usted se quedara viendo, sino hacerlo realmente. Por eso nos estamos tardando un poquito, pero no importa. Ya tenemos datos suficientes como para armar nuestra prueba de hipótesis. Ahora sí, con estos datos ya vamos a plantear la hipótesis, la prueba de hipótesis como tal. ¿Sí? Entonces empezamos con los 7 pasos. Paso número 1. Definición de la naturaleza de los datos. Aquí identificamos la variable X es, fíjese usted, es rendimiento, esa es la variable original, rendimiento, o mejor no le pongamos rendimiento, pongámosle producción porque se entiende más así como producción. ¿Sí? Sí, no lo encuentro. No le vamos a poner rendimiento, le vamos a poner producción. ¿Sí? Bueno, entonces le vamos a llamar producción de leche por vaca por día. Esta es nuestra variable. Producción de leche por vaca por día. Y por aparte la variable D, que es la variable que incorporamos, es la diferencia de producción diaria. Tengo 10 minutos, se va a quitar eso de los 10 minutos. Diferencia de producción. Ahora que, como lo quité, me puso la cosa gruesa. ¿Sí? Diferencia de producción diaria